Hola hermanos amados, ¿cómo están? Un hermoso jarro para un sabroso sorbo de agua. Este es el tema que quiero compartir con ustedes hoy, día domingo. Alcanzando sabiduría. Alcanzando sabiduría. Tanto necesitamos sabiduría, amigos amados, que es imprescindible hablar de este tema. El apóstol Pablo dirige esta carta a una iglesia soberbia, vanagloriosa, una iglesia que a mi juicio no le gustaba ir, pero era parte del circuito al cual debía asistir, por el cual pasaba, y no hubiese sido muy bien visto que Pablo no hubiese pasado por esta iglesia. Era iglesia, pero no era reino. Usted sabe a qué congregación me refiero, ¿verdad? Exacto, a la iglesia de los Corintios. Capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 8. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eh, Esta es una discriminación, a mi juicio es una discriminación psicológica de Pablo. Perdónenme que me ponga el dedo así, me lo apriete para apuntar los 4 momentos en que Pablo en un versículo habla de la sabiduría, porque me cuesta. El versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, aquí, para mi juicio personal, me responsabilizo de lo que digo. Pablo está haciendo una discriminación psicológica sobre los corintios. Y el versículo 4 continúa, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En 8 versículos, 7 veces la palabra sabiduría. Pablo está, amigos amados, escribiendo una extraordinaria biografía, se los digo, ¿no? Pablo está escribiendo una extraordinaria biografía del Cristo eterno, del Cristo eterno. El apóstol está mostrándonos a Cristo en 4 etapas de su eternidad. No sé, para mí esto ha sido extraordinario, amigos míos, entender que Pablo enfoca a la persona de Cristo en 4 etapas que son la totalidad de la persona, de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Mesías, Cristo, en 4 etapas. Fíjese, y vamos a definirlas muy bien.
Las 4 etapas de la eternidad de Cristo son las siguientes. Número 1, la primera etapa es la del Cristo eterno. Pablo le hace hincapié a los corintios acerca del Cristo eterno. El primer sacrificio hecho por Dios en el jardín del Edén es Cristo siendo sacrificado por el pecado de Adán y de Eva. El tabernáculo en el desierto, en el antiguo pacto, es Cristo eterno en medio del pueblo, entabernaculizado físicamente. Todos los utensilios del templo de Salomón es la presencia misma, es Cristo manifestado a través de los utensilios, el cordero pascual, los sacrificios, las túnicas de los sacerdotes, el atrio, el lugar santo, el santísimo, son no solo una manifestación del Cristo eterno, si también son el Cristo eterno. Espero que me entienda esto y le ruego a mi Señor que nos dé la capacidad a mí de hablar y de expresar la revelación divina y a cada uno también nos dé la capacidad de entender. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo no solo manifiestan, no son solo símbolos, son el Cristo eterno. El arca del pacto, que tenía el maná reverdecido de Aarón, la vara reverdecida de Aarón, tenía el maná, tenía las tablas de la ley. Todo en el antiguo pacto es Cristo personificado en distintos elementos, pero es Cristo. Por lo tanto, deja de ser antiguo pacto o nuevo pacto. Cristo no aparece en el nuevo pacto. Cristo es eterno. Yo ruego a Dios que le dé la capacidad para entender, y a mí también. Esta es la primera etapa de la eternidad de Cristo. La primera etapa está en el antiguo pacto, pero es Cristo en el antiguo pacto manifestando su presencia, su estadía en medio del pueblo. La segunda etapa que Pablo nos menciona, nos hace referencia aquí en este pasaje de Corintios, la segunda etapa es la del Cristo entabernaculizado. Allá estaba manifestado Cristo, vivo, eterno, completo. Cristo nunca será ni podrá ser, no es parcelado, no puede ser cortado y una parte en el antiguo y una parte en el nuevo. Cristo estuvo en la eternidad, está en la eternidad y seguirá en la eternidad. Es un solo Cristo manifestado en toda la historia del universo, en toda la historia de la eternidad. Entonces, la segunda etapa que Pablo nos muestra acerca del Cristo es el Cristo entabernaculizado. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo existente en el pasado, existente, vivo, eterno, habitó. Tomó otra figura distinta a la antigua y se entabernaculizó y vino a ser el Cristo que nosotros conocemos o leemos. Ahora, escúcheme con atención. Hace 2021 años, Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, dejó su trono y descendió a la tierra. No sé si logra entender, porque a mí me cuesta, pero ruego a Dios que me dé cada día una plenitud de entendimiento. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, descendió y vino a la tierra. La Santa Trinidad encarnada, los tres encarnados en uno, llamado Jesús, caminó sobre la tierra, estuvo con los hombres
por 33 años, Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, aleluya, lleno de gracia y de verdad. Este es el segundo Cristo, el Cristo de los 33 años que nos muestra el apóstol Pablo. Pero escuche lo que Pablo dice acerca del mismo Jesús que le presenta a los corintios, el Cristo de los 33 años. Fíjese, 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si esperamos en Cristo, dice Pablo, y se refiere indudablemente al Cristo terrenal, al Cristo de los 33 años, porque desde esos tiempos hasta hoy la religión, cualquier religión, ha exacerbado, ha sobreenfatizado al Cristo de los 33 años. Permítanme. El Cristo que detuvo las tormentas, que anduvo sobre el mar, que resucitó a los muertos, el Cristo que dio vida a los ciegos, que alimentó a los hambrientos, que liberó a los endemoniados, el Cristo de los 33 años, que liberó a los afligidos. Pero Cristo no vino, amigos amados, a la tierra a sanar enfermos, ni a liberar endemoniados, ni a resucitar a los muertos. Cristo no vino a eso. Cristo vino a la tierra y la obra de Cristo que hizo en la tierra fue un medio, pero no un fin. Fue un trampolín, pero no fue un fin en sí. Cristo vino a una sola cosa, a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y para esto se valió de lo anterior: resurrecciones, sanidades, alimentar a los necesitados. Pero el propósito no era alimentar, era anunciar su reino. Y para esto se valió de cualquier medio que le sirvió lícito. Por eso la segunda persona de la Trinidad asumió un cuerpo humano, un cuerpo terrenal, para sentir los dolores, el hambre, la desnudez, el frío, las traiciones, los golpes del ser humano. La tercera etapa que nos muestra el apóstol Pablo es la etapa del Cristo resucitado y que volverá. Es una doble etapa. El Cristo resucitado que volverá. No tiene ninguna historia bonita la historia de Cristo si no muere, no resucita y no viene por su iglesia nuevamente. Estamos expectantes. Tú estás expectante, tú estás preparado y yo estoy preparado para la venida del Señor Jesucristo. Pero póngame atención urgente. Hay muchas gentes que perdieron la sensibilidad del aroma, del perfume, de la esencia de Cristo Jesús. Yo no sé si usted sabe de perfume, yo no sé de perfumes, pero entiendo que hay perfumes cítricos, que hay perfumes dulces, que hay perfumes maderosos, que hay perfumes ácidos, que hay perfumes amaderados, que tienen sándalo y que tienen cuero y que tienen esencias especiales. Cuando usted se va a comprar un perfume le preguntan cuál es su pH, su poder de hidratación, su pH. ¿Cuál es el perfume que le asienta mejor? Porque usted sabe que los perfumes no se echan en la ropa. Los perfumes se echan en el cuerpo, en las zonas que palpita un poco más el corazón. Detrás de las orejas,
debajo del cuello, en las muñecas, puede ser en los pliegues del codo, donde el corazón más palpita, y puede ser en la zona del corazón, pero estaría debajo de la piel, de la ropa, por lo tanto no se sentiría. Hay gente que perdió, amigos amados, la sensibilidad de la relación con Cristo. Ya no sienten, no sé si siente, ya no sienten el palpitar del perfume del esposo. Ya ni siquiera saben que hay un esposo. Por toda esta batahola, amigos amados, por todo esto que está sucediendo, mucha gente ya dejó de hacer cosas que antes hacía y se han ido al mundo sin hacer las cosas del mundo. Y cuando Cristo dice, Padre, cuídalos, están en el mundo, pero no son del mundo, hay gente que dice, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y probablemente el Señor Altísimo que murió por ti está moviendo su cabeza y está diciendo, qué triste, porque yo te veo que estás en el mundo y has adoptado prácticas del mundo. Te desvinculaste de la oración. Ya no oras como antes, cuando no habían problemas, cuando más deberíamos orar, cuando más deberíamos leer la palabra de Dios, cuando más deberíamos acercarnos a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos y nuestras primicias. Es hoy, y es cuando hoy más hemos dejado el sentir, el palpitar del corazón de Dios en nuestras vidas. Amados, ¿qué nos ha pasado? Lo que le pasó al pueblo de Israel, esclavo, 400 años, y Dios lo libera con mano poderosa. Y el pueblo sale libre al desierto solo para una cosa: alabar, adorar a Dios. Y es lo que menos hicieron. Dios mandó la persecución a la iglesia primigenia de Hechos para que el pueblo entendiera que no podían sectarizarse, porque la coinonía se estaba transformando en coinonitis y se empezaron a amar, y tú y yo y yo y tú y nadie más. Entonces Dios dijo, esto no está bien, y entonces manda una persecución, y cuando más se extendió el reino fue en la persecución. Ahora Dios mandó un virus llamado COVID-19. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba demasiado cómoda, relajada, aletargada, pusilánime. Y cuando más debemos buscar a Dios es cuando más nos hemos relajado. ¡Oh, gloria a Dios! Si el virus tiene que durar hasta que nos arrepintamos, que dure, Señor, hasta que nos arrepintamos de nuestra comodidad. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. No puede ser que lo que Dios envía para animarnos a levantarnos, nosotros lo desechamos. Nos acomodamos, dejamos de cumplir con compromisos, con la obra de Dios, con el sacerdocio y con todo. Antes nos levantábamos y veníamos a las 5 de la tarde y este salón, que usted conoce muy bien, se llenaba. Hoy nosotros estamos vacíos porque así es necesario
Pero Dios nos dio una oportunidad para que en nuestro hogar, con nuestros hijos, nadie se quede en la cama. Nadie se quede en la cama. Y te levantes a las 11 de la madrugada a escuchar esta palabra que no es mía. No veas mis imperfecciones, si las ves, perdónamelas. Pero lo que te hablo es la palabra pura y santa de Dios. Hemos olvidado que Cristo resucitó con un solo propósito: volver. Me voy, pero volveré para tomarlos. Y antes de eso les enviaré un consolador, que es el Espíritu Santo de verdad. Y él dijo, él les guiará a toda verdad y a toda justicia. Y tú sabes que lo que te estoy diciendo es verdad. Nunca en este año, y en el año pasado, y en este año 20 y 21, recibiste más dinero. Nunca antes recibiste. No importa la razón. El 10%, el segundo 10%, y algunos esperan el tercer 10%. No importa. El bono COVID, el IFE y tanto. Tú sabes lo que te hablo. Has recibido más dinero en este año de pandemia que en muchos años. Pero muchos se han olvidado de su compromiso financiero con Dios. Pareciera que mientras más nos da, más nos acomodamos, más dormimos en la mañana, menos vemos el culto en la red de la que tenemos la oportunidad de verlo. Amados, mire, vea, por favor. Vea, por favor. Hay gente aquí en la iglesia que le pone un like, que le pone un me gustó, que le pone un qué bueno, qué lindo, qué hermoso, a muchas trivialidades, a muchas cosas que no tienen trascendencia, vanidades que se irán a la eternidad de muerte. Pero pocos de esta congregación ponen un like a una predicación, ponen un me gustó, ni en el WhatsApp del ministerio, ni menos en Facebook. No busco popularidad, nunca fui popular, siempre fui carente. Cuando llegué a Cristo, Dios me dio riquezas, una esposa que me ama, que tenemos 45 años de matrimonio, hijos que me aman, que aunque estén fuera, están más dentro que otros. Pero he visto, amigos, amados, la indiferencia de algunas gentes cantando canciones del mundo, adorando al enemigo de la iglesia, y gente de aquí. ¡Oh, qué bueno, qué lindo, qué maravilloso, qué extraordinario! Pero a las predicaciones de la palabra de Dios, ni un like, ni un me gusta, ni un extraordinario, ni un Dios me habló. Bueno, un pastor amigo mío decía, el que tenga el guante que se lo plante. Lo que quiero decir, amigos amados, que Dios tiene un plan, un propósito, y pronto va a terminar todo esto. Todo esto va a concluir. Porque Dios hizo un plan de inicio, de proceso y de fin. Pero muchos ya se han perdido. Y es tiempo de recuperar, de restaurar lo que se perdió en este camino, en este proceso. Es la venida de Cristo. Concluyo, amigos míos.
Mateo 24, 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis la hora que ha de venir nuestro Señor. Pero sepan esto, dice Jesús, que si el padre de familia supiese a qué hora viene a robar el ladrón, entonces velaría y no dejaría robar en su casa. Por tanto, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo piensan ustedes. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo fluye a través de la iglesia. Estamos viviendo, amigos míos, la cultura de la mentira dentro de la iglesia. Yo no hablo del mundo, no conozco el mundo, no sé qué pasa en el mundo. La cultura de la mentira. No diezmes, no es necesario, eso es para el Antiguo Testamento. No diezmes porque el pastor aquí y el pastor allá. No ofrenden, no se están haciendo gastos en la iglesia, ¿sabes? Eso no es verdad, se hacen gastos. La cultura de la mentira: compre esta maquinita y bajará en un mes 4 kilos. Y la hermana invirtió dinero y no bajó ni uno. Y sudó y caminó, y lo único que hizo fue transpirar y botar líquido del cuerpo que no lo recuperó. Porque la máquina no te trae una enseñanza de cómo usarla. Compre esta crema y se le terminarán las verrugas, las arrugas. Y la gente compra la crema y ve y se mira al espejo y dice: se me fue una arruga. Pero ¿cómo se le va a ir una arruga? O sea, se le van los años. Pero si tenemos que avanzar en los años, y las arrugas son parte de los años, la caída del pelo son parte de los años. Lo único que a mí me tiene tranquilo es que Cristo dijo: ni un pelo se cae si Dios no lo quiere. Por lo tanto, si se me han caído es porque Dios lo quiere. Estoy en el plan de Dios. Amados, nunca seré excelente si no me dedico a la excelencia. Si queremos ser sabios, debemos cultivar la sabiduría. Comencemos a respirar lo que Dios nos dio, a buscar sabiduría, a establecer como prioridad en nuestras vidas la sabiduría. La sabiduría de Dios es un código, y ese código hay que saber discernirlo. Y no está con el mundo, está en la iglesia y en su palabra. Busque a Dios de día y de noche. Levántese el día domingo a las 11. Vea el culto, participe, ofrende, diezme, dé primicias, practique la Santa Cena y después duerma todo lo que quiera. Pero el culto del cuerpo es por donde fluye Dios. Que mi Señor le bendiga enormemente. Gracias, y oremos al Señor. Padre, te honramos, te bendecimos y creemos que lo que tú nos has hablado, Señor, nos lo has hablado hoy día porque nos amas. Y no queremos, Señor, estar desatentos a tu palabra. Te honramos, te bendecimos. Eres el Dios de nuestras vidas y tú nos vas a ayudar, Dios, te lo rogamos, para retomar el palpitar en nuestras vidas, en nuestro corazón de tu sentir, a volver a sentir la fragancia de tu presencia, haciendo aquello, practicando aquello que antes practicábamos y que con esta pandemia alguien nos dijo que ya no era necesario. Nos hemos olvidado, nos hemos apartado. Una pandemia vino a apartarnos de ti cuando deberíamos estar más cerca que nunca de ti. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos y tú eres el Dios de nuestras vidas. Danos sabiduría para la gloria y honra de tu nombre, porque estamos en el proceso en donde se va a concluir todo lo que tú comenzaste en el inicio de la eternidad.
y te llevarás a tu presencia a todos los que hemos obrado de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.